Muy bien, entonces les comento, esta presentación o una copia o una versión anterior de lo que voy a hacer hoy está en un enlace, se puede mirar. Y estas que están acá, bueno, todas estas se las mandé ayer para que ojalá las vieran antes de esta sesión, porque va a ser importante que, que veamos. Son puros videos cortitos donde se repasan elementos y se demuestran elementos como cuál es la dirección que va a tener la velocidad instantánea en un movimiento curvilíneo. Cómo se diferencia la rapidez de la velocidad en una dimensión y cómo eso impacta en el concepto de aceleración en una dimensión. Y finalmente las ecuaciones de movimiento circular uniforme, que es donde pretendemos llegar hoy. ¿Okay? Así que tengan a mano un papel, una tableta, un lápiz, etcétera, para poder ir trabajando en las actividades que vamos a ir haciendo de manera individual y en algún momento las vamos a ir discutiendo. ¿Ok? Muy bien. Esto que está acá es una pista, ¿no? Vamos a decir, una trayectoria. Entonces hay un vehículo, déjenme mover un poquito esto que molesta, dice, consideremos un vehículo que se mueve en esta autopista manteniendo una rapidez constante. ¿Ya? Vamos a suponer que hace una vuelta de este tipo, ¿no? ¿Ya? O sea, a favor de los punteros de un reloj. ¿Ya? Y vamos a suponer que ese vehículo se demora 8 minutos en dar una vuelta completa con rapidez constante. ¿Ya? Significa que en un minuto avanza una distancia, en otro minuto avanza la misma distancia, en otro minuto la misma distancia, etc. ¿Ya? Eso para nosotros significa rapidez constante, es mantener la distancia que uno recorre en un intervalo de tiempo. ¿No? Entonces, no estamos hablando aquí de velocidad. Entonces vamos a suponer que se mueve en dirección de los punteros de reloj, demorándose 8 minutos en dar una vuelta completa. ¿Ya? Entonces, la idea es... sí, ahí está. La idea es, por aquí a lo mejor me quedó medio mal, pero la idea es la siguiente. La idea es que la distancia recorrida entre cada par de puntos es la misma. Aunque parezca que es un poquito mayor, vamos a suponer que es la misma porque esa es la idea, ¿no? Entonces, esto representa un diagrama o un gráfico estroboscópico del movimiento del auto con delta t igual a 1 minuto. ¿Ya? O sea, se demora 1 minuto en llegar acá, otro minuto en llegar acá, etc. Por eso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 intervalos de tiempo. ¿Ya? Son los 8 minutos que demora en dar una vuelta completa. ¿Ya? Entonces, para nosotros, ese es el diagrama el estroboscópico, el gráfico estroboscópico de nuestra situación. Antes lo hacíamos en una dimensión, ahora, bueno, en una línea recta, ahora lo hacemos en una curva. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer los mismos pasos, ¿no? Entonces, eso que está ahí, ¿ya? Representan los vectores, los que están en rojos, van a representar los vectores velocidad en cada uno de los puntos, ¿verdad? En cada uno de los puntos que marcamos previamente. ¿Cuáles son las características de estos vectores de velocidad? Bueno, primero, como la rapidez es constante, estos vectores tienen que tener igual magnitud, ¿ah? Tienen que medir lo mismo. ¿Ya? Y como es una curva, ¿ya? En una línea recta coinciden, pero como es una curva, entonces la dirección de la velocidad es tangencial a la curva en ese punto que estamos marcando. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? O sea, este vendría a representar el diagrama de velocidad, ¿no? El diagrama de velocidad. Gráfica de velocidad, bueno, diagrama de velocidad. Diagrama vectorial de velocidad en esos puntos. ¿Ok? Muy bien. A partir de aquí vamos a empezar a construir el concepto de aceleración. Vamos para atrás. Entonces, fíjense eso que está ahí. Y ahora vamos a responder a la siguiente pregunta.
hacia dónde apunta la aceleración media en cada intervalo de 1 minuto. ¿Okay? Por ejemplo, aceleración media, el mouse está muy sensible. La aceleración media es la velocidad final dividido por la velocidad inicial, perdón, la velocidad final menos la velocidad inicial, o sea, delta V, dividido por delta T. Delta T vale 1 minuto. ¿Ya? Esa parte estamos salvados. ¿Ok? Entonces, pensemos que este es el inicial y este es el final en este intervalo. ¿Ya? Entonces, pregunta, ¿hacia dónde apunta la aceleración media que tiene el vehículo en ese intervalo de tiempo? ¿Ya? Los invito a rayar el PPT. ¿A ninguna? Que me hagan un vector, dibujen un vector que representaría la aceleración media entre este punto y este punto. Acuérdense que el concepto de aceleración media está asociado al concepto de intervalo. El concepto de aceleración instantánea no está asociado a intervalo, por eso estamos hablando de aceleración media. Entonces, los invito a que alguien del grupo 1... ¿Profe? Alguien del grupo 1 dibuje la aceleración media en este intervalo. Alguien del grupo 2, otra vez. Ahí está. Alguien del grupo 2 en el segundo intervalo. Tercero, etc. Sí, pregunta, adelante. No, pero si la velocidad en este caso es constante, ¿por qué habría aceleración? A ver, ¿quién me hace el favor de contestar eso? La pregunta es muy buena, pero la respuesta es fácil, es muy fácil. ¿Quién me ayuda con eso? ¿Por qué? A ver, ¿la puedes repetir? Ahí respondieron en el chat y era por la dirección. Claro, pero tú hiciste una pregunta con una premisa falsa. Mira, repítela y te la corrijo. De que ¿por qué si la velocidad es constante va a cambiar, va a haber aceleración? Porque la velocidad no es constante. Lo que es constante es la rapidez. Por eso que tenían que ver el video que les había recomendado ayer. Ajá. Lo que es constante es la rapidez. Pero la resta que uno hace para obtener la aceleración es la resta del vector velocidad. Entonces, mira, este vector velocidad no es igual a este vector velocidad. Benjamín, duraba 6 minutos ese video. Así que imposible que no haya obtenido tiempo. Este vector velocidad y este vector velocidad. Entonces, si se fijan, este apunta abajo de la horizontal, este apunta arriba de la horizontal, son vectores claramente diferentes, ¿no? Entre estos son vectores claramente diferentes. Entre estos son vectores claramente diferentes. Lo único que se mantienen igual, ¿ya? Lo único que mantienen igual es la magnitud, ¿ya? Pero la magnitud no es el elemento que usas para restar y para obtener la aceleración instantánea, ¿ya? Así que veamos aquí. Vamos a considerar este es el antes y este es el después. Para poder hacer la resta, tenemos que ponerlos cola con cola. Y buscar aquel vector que sumado al B antes me da el B después. O sea, este de aquí representaría la resta de BD menos BA. O sea, este sería el delta B. ¿Ok? Este sería el vector delta B. Y delta B dividido por delta T, pero delta T es una cantidad positiva, lo único que puede hacer es cambiar la magnitud, pero no la dirección de este vector, me da como resultado la aceleración instantánea. ¿Ok? Así que velocidad D menos velocidad A nos da esto. Así que si se dan cuenta, entre cada par de puntos hay aceleración. De hecho, la aceleración que tiene el vehículo es el responsable de esta curva, de dar la curva. Si no hubiese curva,
con rapidez constante no es necesario tener una aceleración. ¿Ok? No es necesario. Pero como estamos curvando, es necesario tener una aceleración. ¿No han tenido la fantástica experiencia de venirse en una micro desde Viña al Paraíso y sentir esas curvas en Avenida España? ¿Por qué la están sintiendo? ¿Por qué se sienten muy fuertemente esas curvas en Avenida España? Porque para poder curvar y mantener una alta rapidez de las micros, tiene que estar aplicando una aceleración. ¿Okay? La aceleración son las que producen ese movimiento de uno o quedar pegado frente al fierro que donde uno se está sujetando, ¿no? Así que la aceleración es importante. Donde hay curvatura, hay aceleración. ¿Ya? ¿Y por qué empezamos con un movimiento con rapidez constante? Porque aquí es donde se produce el pequeño cortocircuito mental que dice, bueno, pero si son magnitudes iguales, ¿por qué hay aceleración? Ese es un error conceptual muy, muy usual. Bueno, porque la dirección es muy importante en este caso. Estos dos vectores tienen la misma magnitud, pero como tienen diferente dirección, entonces aparece un delta V. Vamos a trabajar con este cuadrito. Aquí dice Sebastián. Para ver los mensajes tienen que descargar. No, pueden entrar a su navegador al teams.microsoft.com y con su cuenta de la universidad entran y ahí pueden ver las cosas. Es mucho más cómodo tenerlo a lo mejor en el teléfono, ¿no? Pero pueden verlo sin descargar nada. Ok, sigamos. En todo caso, claro, les tiene que llegar al correo, del correo oficial el mensaje. Entonces, bueno, dado que esta es la aceleración media, ¿no? Es como la aceleración promedio de ese intervalo de tiempo, entonces tiene una dirección, primero no es cero y segundo tiene una dirección que apunta un poquito hacia adentro, ¿no? Fíjense, este apunta como para acá, ¿no? Y así uno podría seguir. Bueno, vamos a agrandar eso y vamos a hacer un análisis geométrico, ¿ya? Un análisis geométrico. Tienen que estar todos muy, muy alertas porque este es un análisis geométrico que sí podemos hacer, ¿ya? Aunque no se acuerden nada de trigonometría, sí pueden hacer porque necesitamos cosas mucho más sencillas. Ok, algunas observaciones. El BA y el BD son, piensen en el triángulo, olvídense de las flechitas. Aquí tenemos un triángulo. El BA y el BD, ¿ya? Son las magnitudes asociadas a la velocidad de la partícula. ¿Ok? Entonces, ¿qué me pueden decir? Y me lo pueden poner ahí en el chat. ¿Qué me pueden decir de los ángulos alfa y beta? ¿Ya? Hagan el análisis geométrico y pongan en el chat qué pasa con alfa y beta. ¿Ya? Me lo... ¿A qué? ¿Qué es A? Diego Benjamín, ¿qué es A? No, profe, es como una de atónita. Ok, vamos a ver. Hay uno que dice, 1, 2, 3, que dice, son iguales. Y Fernando dice, son complementarios. A lo mejor estamos usando una... ya sé por qué lo dice. Ya sé. A ver. Fernando, no es Fernando. Sí, Fernando. Complementario significa que alfa más beta vale 90. Porque esa es la definición de complementario. Ángulos complementarios cuando dos ángulos suman 90, ángulos suplementarios cuando dos ángulos suman 180. ¿Ya? Creo que esa es la definición. Pero la respuesta es no.
porque este ángulo de aquí no necesariamente es 90. El que parezca 90 no significa que sea 90, porque este es un triángulo que tiene características que son bien claras, ¿ya? Son bien claras y si no hay un cuadrito aquí, no podemos suponer que es 90. Lucas y Aileen, cualquiera de los dos, ¿por qué son iguales? Diego también, ¿por qué son iguales? Porque los lados del triángulo, el UD y el UA, miden lo mismo porque tienen la misma rapidez. ¿Ya? Ok. Entonces, este triángulo de acá es isósceles. Perfecto, Aileen, gracias. Este triángulo de aquí es isósceles, ¿ya? Así que el alfa y beta son iguales. No importa cuánto valgan. Pueden valer 30-30, 50-50, lo que sea, pero son iguales. Vámonos para atrás, porque quiero que imaginen ahora que aquí hice una separación en 1 minuto, pero si yo hiciera una separación en medio minuto, o sea, acá, aquí habría otro punto y habría una flecha vectorial que apuntaría tangencial a ese punto, ¿ya? Esos dos vectores, bueno, perdón, acá. Si este lo corro para acá, entonces aquí tendría un vector que apunta hacia allá, y esto sería un triángulo que se iría cerrando. O sea, este triángulo, se mantendría igual porque nos estamos acercando hacia atrás, y este se iría cerrando. Pero en todo ese proceso mental, el equivalente a tomar el límite, ¿no? Todo ese proceso mental de llevar hacia atrás, entonces mantendríamos las características de triángulo isósceles. ¿Ok? Así que alfa y beta son iguales. Bueno, hagamos ahora la suposición siguiente. Ahí está, isósceles. Hagamos ahora la suposición siguiente. Empecemos a juntar los dos puntos, ¿no? El punto A y el punto D, antes y después. Lo empezamos a juntar y se nos va a empezar a cerrar este triángulo. ¿Ya? Entonces, se nos va a cerrar el triángulo. ¿Se fijan? Entonces ahora la pregunta es, ¿qué sucede con el ángulo alfa si consideramos un vector B sub D más y más y más cercano a B sub A? ¿Qué pasaría con alfa? Ahí lo pueden lanzar en el chat también. ¿Qué pasaría con el alfa si yo empiezo a acercar este vector después? ¿Ya? ¿Ok? Pueden responder los demás también, ¿eh? ¿Están de acuerdo con lo que dicen? Ok. Ok, pero vamos un poco más allá. En el caso límite, ¿cuánto valdría el ángulo alfa? En el caso ya que nos acerquemos muchísimo, sin llegar a A, sino acercándonos infinitesimalmente a A. Ya, perfecto. ¿Ok? Si nosotros nos acercamos con este vector, nos vamos acercando al BA, pero no llegando al BA, acercándolo 0,00001 de distancia ahí y más cerca, pero sin tocar. Entonces, estos dos ángulos de acá van aumentando juntos, ¿ya? Y van a tender a un ángulo de 90, ¿ya? Entonces ahora pensemos en lo siguiente, ¿ya? Gracias por la respuesta. ¿Qué significa eso? Y lo puse aquí en verde. Significa que si yo acerco el ángulo que va a haber, va a ir uno más atrás, este ángulo, alfa, va a ser 90, que es el ángulo que hace el vector rojo con el vector negro, ¿ya? Y el vector azul con el vector negro. O sea, va a haber un ángulo de 90 grados entre el vector rojo y el vector que representa el delta B, que vendría a representar la dirección de la aceleración. ¿Ok? Eso significa que cuando tenemos un movimiento con rapidez constante,
¿ok? El vector aceleración instantánea, ahora no estamos hablando de la aceleración media, sino la aceleración instantánea, porque hicimos un proceso de derivada, o sea, hicimos una tendencia, digamos, hasta cero de esta separación. Entonces, el vector este que representa ahora la aceleración instantánea es perpendicular al vector velocidad. ¿Ok? Entonces, se aparece una especie de eje cartesiano, velocidad, aceleración, y en general apunta hacia adentro, ¿ya? Apunta hacia adentro. ¿Ok? Fíjense acá, aquí, en esta parte, da una vuelta así el vehículo, y por lo tanto, si ustedes hacen el proceso de restar dos vectores, les va a dar hacia afuera. O sea, este vector apunta hacia adentro de la curvatura. ¿Ya? Hacia adentro de la curvatura. Hay otro tipo de elementos que los vamos a ver más adelante. Por ejemplo, mientras menos curvatura haya, como acá, más chiquitita es la aceleración en tamaño. Mientras más curvatura hay, aquí por ejemplo, más grande es la aceleración. Por eso, cuando ustedes dan una vuelta en las micros, una vuelta muy cerrada, entonces ahí es donde se produce ese efecto de quedar pegado a la pared, digamos, fuertemente, porque es donde se produce más la aceleración. Y como vamos a ver ya en la semana del certamen, que vamos a empezar con fuerza, vamos a repasar cosas del colegio al principio, aparece una relación entre la aceleración, que aquí ya podemos calcular, ¿verdad? La aceleración con la fuerza neta, ¿ya? Entonces, claro, la fuerza neta que nos imparte la pared o el fierro de la micro va a ser más grande cuando la curva es más cerrada, ¿no? Así que aquí se empiezan a aclarar todos esos misterios que uno tiene por ahí construidos en el pasar de los años. ¿Ok? Así que ya sabemos hacia dónde apunta la aceleración. Así que repasemos muy brevemente, ¿ya? Cosas que ya sabemos, pero cuando tenemos un movimiento circular uniforme, ¿ya? Cuando tenemos un movimiento circular uniforme, ¿ya? El cambio en el ángulo con respecto al tiempo es lo que llamamos la rapidez angular, ¿no? Llamémosle rapidez o velocidad ahora, pero en el futuro le vamos a poner además una flecha, ¿no? Para indicar que es un vector. Pero por ahora es la rapidez angular o velocidad angular, y que es el cambio del ángulo que hemos andado en un intervalo de tiempo, ¿no? Entonces esto se mide en radianes por segundo. Segundo, la velocidad lineal, esto después lo vamos a demostrar, ¿eh? Es para dejar planteadas las cosas que tenemos que tener ahí presentes para poder resolver problemas. La velocidad lineal, o sea, la velocidad que tiene, fíjense que aquí tienen un objeto que se está moviendo, la velocidad que tienen en este punto está relacionada con el ómega, ¿no? Con la velocidad angular, a través del ómega por R. ¿Ya? Esto viene directamente de la definición de ángulo en radianes. ¿Ya? Después lo podemos ver. Y la aceleración, en un caso de movimiento circular uniforme, la magnitud de la aceleración es b cuadrado dividido por r, o omega cuadrado r, si se acuerdan del colegio de movimiento circular uniforme, y ahora apunta hacia el centro del círculo. ¿Ya? ¿Por qué hacia el centro del círculo y no nada más hacia adentro, ¿no? Hacia el centro del círculo por la alta simetría que tiene este círculo que está aquí. ¿Ok? Voy a contestar algunas preguntas y luego volvemos a esta parte. Ok, vamos al menos a plantear o a leer y tratar de explicar cómo resolver este ejercicio, ¿no? Entonces dice que un disco, vamos a poner más acá, un disco de 60 centímetros, ¿verdad? Está ahí, de diámetro, gira a razón de 45 revoluciones por minuto, ¿ya? En una vuelta da 45 vueltas. Este es un típico tornamesa de los discos pequeños, ¿no? Que en la época de mis papás
Era la manera de escuchar música, y en los últimos años volvió a ser, digamos, a ser interesante para la gente, y aparecen estos vinilos, ¿no? Pero son estos, digamos, básicamente. Y los chiquititos eran de 45 revoluciones por minuto, de ahí viene el problema. Entonces, tenemos un disco de 60 centímetros, ¿verdad? Bastante grande, gira a razón de 45 revoluciones por minuto, en el sentido de los punteros de reloj. Mira, aparece la palabra sentido, pero no tiene nada que ver, ¿no? Va así, ¿no? Tiene pegado una bolita en el borde, que está acá. ¿Ya? Tiene pegado una bolita en el borde, la cual en t igual a 0 pasa por el punto indicado A. ¿Ya? Y hay que calcular dos cosas simplemente. Es calcular la velocidad angular o la rapidez angular y el periodo. Esa es otra parte que no comenté anteriormente. El periodo es el tiempo que se demora en dar una vuelta completa. ¿Ok? Y la segunda parte dice calcular la aceleración de la bolita en ese instante que pasa por el punto A. ¿No? Así que, si quieren, captúrenlo para que lo tengan a mano. Quedan 4 minutos, así que alcanzo a darle una mirada al problema. ¿Ya? Entonces, voy a ir anotando. Ustedes me van dictando. ¿El radio de movimiento cuánto es? 30 centímetros. Ok. Muy bien. ¿Por qué no 60? Porque el diámetro. Ok, muchas gracias. Perfecto. Omega. ¿Cuánto vale omega? El omega puede estar en distintas unidades. En este caso está en 45 revoluciones por minuto. ¿Ya? Esta es una unidad diferente, pero la vamos a traspasar a radianes por segundo para tenerla lista. Y es toda la información que necesitamos, ¿no? Así que vámonos a la tableta y respondamos a la pregunta que viene acá. ¿Ya? Ahí está. Entonces, de ahí podemos sacar un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, el periodo, ¿no? El periodo venía... Periodo. El periodo es el tiempo para una vuelta. ¿Ya? Y lo que dice esto que está acá, dice que hay 45 vueltas en un minuto. ¿Ya? Así que 60 segundos es un minuto y lo dividimos en 45. Entonces, este que está acá nos da el periodo, ¿verdad? O sea, esos 60 segundos, dimos 45 vueltas en ese rato, así que este número lo que dé acá la división, si lo dividen por 5, les da... 1.3. Sí, 12 novenos, claro. 4 tercios de... Sí, 1.33, lo que sea, segundos. ¿Ok? Ese es el periodo. Vámonos con rapidez lineal. Vámonos con el omega. El omega en radianes. 45, bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Una vuelta son 2pi radianes. Y aquí lo podemos dividir por 1,33 o lo que sea, segundos. Y aquí obtenemos la rapidez o la velocidad angular. ¿Ya? Así que también está fácil. La rapidez lineal, ¿no? Rapidez lineal, V, es simplemente R, que es 0,3 por omega. Así que también lo tenemos fácil. ¿Ya? Y la aceleración centrípeta, que experimentaría, ¿verdad? La aceleración que
que experimentaría la bolita que está dando vuelta alrededor de digamos, del disco, ¿verdad? Sería b cuadrado dividido por r, que está acá, o el omega cuadrado de r. Así que omega cuadrado por r. Entonces el omega lo tenemos acá, y el radio está acá arriba, ¿ya? Entonces, básicamente, eso es lo que necesitamos de aquí a la tarea 2, que va a salir publicada el viernes, ¿ya? De aquí a la tarea 2 es que seamos capaces de reconocer este tipo de cosas. Cualquier duda la podemos ver, bueno, la próxima semana vamos a seguir trabajando con movimiento circular, pero no uniforme. O sea, ya le vamos a agregar aceleración también tangencial a este tipo de movimiento. ¿Ok? Ya, estamos listos. Creo que nos pasamos en un minutito nada más.